El secreto de Liet. La confesión inesperada del príncipe Harry, que sacude los cimientos de la monarquía británica. Hace apenas unos minutos, en términos mediáticos, una eternidad comprimida en segundos virales, el príncipe Harry tomó una decisión que nadie dentro ni fuera del entorno real anticipaba. Sin comunicado previo, sin estrategia de contención visible y sin el tradicional blindaje protocolario que caracteriza a la Casa Real Británica, el hijo menor de Carlos III rompió el silencio y reveló un secreto largamente enterrado sobre su hija, Lietuva. Lo que durante años se susurró en pasillos revestidos de mármol y bajo techos ornamentados, hoy resuena en titulares globales. El hermetismo pulido del Palacio de Buckingham se ha resquebrajado y, como periodista especializada en investigación de celebridades desde hace una década, puedo afirmar que no se trata de una filtración más ni de una disputa familiar amplificada por la prensa sensacionalista. Estamos ante un punto de inflexión cuidadosamente evitado durante años. Una declaración sin red de seguridad. No hubo ceremonia. No existió una declaración cuidadosamente ensayada ni un briefing previo para corresponsales reales. La revelación llegó de manera abrupta, con una contundencia que descolocó incluso a los analistas más experimentados. Harry habló no como duque, ni como miembro subordinado de una institución centenaria, sino como padre. Su tono fue mesurado, pero cargado de emoción contenida. No hubo acusaciones directas, no señaló con el dedo. Sin embargo, cada frase llevaba implícita una historia mucho más profunda de lo que el público había conocido hasta ahora. En el centro del relato, su hija Liet, una niña cuya existencia quedó atrapada en una red de normas no escritas, silencios estratégicos y decisiones tomadas a puerta cerrada. Las preguntas surgieron de inmediato. ¿Por qué ahora? ¿Qué fue exactamente lo que se ocultó? ¿Por qué el príncipe sonaba como si aquel secreto le hubiera costado algo íntimo, algo irreparable? El silencio que habla más que cualquier comunicado. Tras la confesión, las redacciones internacionales entraron en ebullición. Las redes sociales ardieron. Cada pausa del príncipe fue analizada, cada palabra diseccionada. Sus seguidores calificaron el gesto de valiente, sus detractores lo tildaron de imprudente, pero nadie pudo negar el impacto. Desde Buckingham, sin embargo, no llegó respuesta alguna. Ni desmentido, ni matización, ni respaldo. Solo silencio. En el universo de la realeza británica, el silencio no es vacío. Es estrategia. Es contención. Es cálculo. Pero en esta ocasión, más que proyectar control, transmitió una sensación de desconcierto. La ausencia de reacción pública sugirió algo más inquietante. La posibilidad de que la institución no estuviera preparada para enfrentar lo que Harry había decidido sacar a la luz. El origen del conflicto. Un informe que nunca debió trascender. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, es necesario retroceder al momento en que el palacio tuvo conocimiento de la información que ahora vuelve a emerger. Mucho antes de que el nombre de Liet apareciera en comunicados oficiales, reuniones confidenciales ya se celebraban tras puertas cerradas. Según fuentes cercanas al entorno real, la preocupación no giraba en torno al embarazo en sí ni a la elección del nombre. El verdadero foco de tensión estaba en un informe médico confidencial vinculado a pruebas genéticas. El documento, al que habrían tenido acceso solo un grupo muy reducido de asistentes reales y asesores legales, contenía una discrepancia técnica relacionada con la línea de ascendencia. Nada escandaloso a simple vista, pero lo suficientemente significativo como para generar dudas sobre narrativas históricamente blindadas en torno al linaje y la continuidad. En una monarquía cuya legitimidad descansa en la sangre y la tradición, cualquier ambigüedad sobre la línea sucesoria activa alarmas inmediatas. La palabra contingencia comenzó a repetirse en reuniones internas. Se elaboró un memorando clasificado de alto nivel con una instrucción clara. La información no debía abandonar la sala. No se trataba de negar la existencia de la niña, tampoco de reconocer abiertamente el problema. La estrategia fue otra: gestionar, congelar, mantener la ambigüedad hasta que el interés público se diluyera. Meghan y Harry. Exigencia de transparencia. Cuando Harry y su esposa, Meghan Markle, tuvieron conocimiento de las maniobras internas, la reacción no fue explosiva, pero sí firme. Según fuentes próximas, la pareja exigió claridad. ¿Por qué la cautela? ¿Por qué el trato diferenciado hacia su hija? ¿Qué se estaba intentando suprimir? La respuesta, de acuerdo con testimonios indirectos, fue resistencia. Se apeló a la complejidad del asunto, a la necesidad de proteger la institución y a la conveniencia de esperar el momento adecuado. En una conversación especialmente tensa, Harry habría interpretado la postura del palacio
como un intento de borrar lentamente la identidad de su familia del relato oficial. El entonces heredero, hoy rey, habría solicitado discreción por el bien de la familia, advirtiendo que una exposición precipitada podría fracturar aún más la ya frágil relación entre padre e hijo. No fue una amenaza explícita, pero tampoco un gesto tranquilizador. Voces internas en desacuerdo. No todos dentro del círculo real compartían la estrategia del silencio. La princesa Ana del Reino Unido, conocida por su franqueza y su rechazo a las maniobras innecesarias, habría expresado reservas respecto a encubrir la situación. En intercambios privados, según trascendió, cuestionó la moralidad de ocultar información que tarde o temprano podría salir a la luz. Para ella, enfrentar la verdad de inmediato era menos dañino que permitir que creciera como una sombra persistente. Sin embargo, su postura quedó relegada frente al peso del protocolo y la prioridad institucional. La monarquía optó una vez más por la gestión en la penumbra, más que un conflicto familiar, una crisis estructural. Es importante subrayar que la inquietud interna no giraba en torno a Liet como persona. El temor residía en lo que su caso obligaba a confrontar: la rigidez de un sistema que se sostiene sobre la continuidad genética y la narrativa ininterrumpida. La eventual discrepancia genética no implicaba automáticamente una ruptura legal en la línea sucesoria, pero sí amenazaba con abrir un debate incómodo sobre los criterios históricos de legitimidad. En un siglo XXI que exige transparencia, la institución parecía debatirse entre adaptarse o atrincherarse. El punto de quiebre de Harry, tras su salida oficial de las funciones reales, un proceso que la prensa bautizó como Mexit, Harry inició una nueva vida lejos del Reino Unido. Sin embargo, la distancia geográfica no borró el conflicto interno. Fuentes cercanas describen meses de tensión emocional. Aunque públicamente proyectaba estabilidad, el príncipe cargaba con el peso de saber que un aspecto esencial de la identidad de su hija permanecía envuelto en sombras. Para él, no se trataba solo de reputación o protocolo, sino de dignidad y verdad. Su reciente declaración no parece el resultado de una estrategia fría, sino de un límite personal alcanzado. Hay silencios que protegen, habría comentado en su entorno, y otros que dañan. Impacto mediático y consecuencias imprevisibles. Desde el momento de la revelación, la presión sobre la Casa Real se ha intensificado. Analistas constitucionales debaten posibles implicaciones legales. Expertos en comunicación institucional evalúan el coste reputacional. Y el público, cada vez más escéptico frente a estructuras opacas, exige claridad. El desafío para la monarquía británica no es únicamente gestionar esta crisis puntual. Es demostrar que puede coexistir con estándares contemporáneos de transparencia sin desmoronarse. Por ahora, el silencio oficial continúa. Pero a diferencia de ocasiones anteriores, este no parece capaz de contener la narrativa. Harry ha desplazado el eje del debate. Ya no se trata de rumores filtrados, sino de una confesión directa. El punto de inflexión. De esposa a madre. Cuando Meghan Markle se convirtió en madre por segunda vez, algo cambió de manera irreversible. Ya no se trataba únicamente de su experiencia personal dentro de la monarquía, ni de las tensiones acumuladas tras su salida del Reino Unido. Esta vez, la preocupación era otra: el lugar que ocuparían sus hijos en la historia. Fuentes próximas a la pareja aseguran que Meghan fue clara desde el principio con su esposo, el príncipe Harry. Prince Harry. No bastaba con proteger a sus hijos físicamente, había que protegerlos también históricamente. Ya intentaron borrarnos una vez, no permitas que la borren a ella, habría repetido en más de una ocasión. Para Meghan, el silencio no equivalía a prudencia, sino a complicidad. En su visión, callar solo profundizaría la brecha y permitiría que otros moldearan la narrativa de su hija. No era una cuestión simbólica, insistía, sino una batalla por la dignidad, la identidad y la justicia. El enfrentamiento entre hermanos, el conflicto escaló en privado antes de hacerse público. Uno de los episodios más tensos, según fuentes internas, habría sido una reunión a puerta cerrada entre Harry y su hermano, el príncipe William, Prince William. Lo que comenzó como una conversación para encontrar entendimiento terminó en gritos. Personas cercanas describen ese encuentro como la fractura definitiva entre ambos. William habría suplicado a Harry que reconsiderara sus decisiones, no tanto por la familia en un sentido emocional, sino por la estabilidad de la corona. La respuesta de Harry fue tajante. Si la corona exigía el sacrificio de su hija, entonces quizá no merecía mantenerse en pie. Ese intercambio marcó un antes y un después. El vínculo fraternal, ya debilitado por años de tensiones, quedó prácticamente roto. La advertencia que cambió todo. Mientras el conflicto se intensificaba, voces del entorno más íntimo de Harry intentaron frenar la escalada.
Un amigo cercano y su terapeuta le habrían pedido que midiera las consecuencias, y si al hablar destruía lo poco que quedaba de conexión con su familia, y si la estrategia terminaba volviéndose en su contra, pero el miedo ya no pesaba más que la inacción. El momento decisivo llegó, según estas versiones, durante una llamada nocturna con Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, la misma periodista que años antes les ofreció un espacio para expresar su verdad en televisión. En esa conversación, una frase lo golpeó con claridad. El silencio no es protección, es permiso. Aquellas palabras funcionaron como detonante. Harry miró a su hija sonreír y comprendió algo que lo impulsó a actuar. Si él no contaba su historia, alguien más lo haría, y esa versión podría ser editada, reducida o blanqueada según conveniencias institucionales. Su mensaje interno se volvió simple y definitivo. No permitiría que silenciaran a su hija. Un nombre con peso histórico. Todo comenzó paradójicamente con un nombre. Cuando los duques anunciaron que su hija se llamaría Lilibet Diana Mountbatten Windsor, la reacción pública fue mixta. Sin embargo, tras las puertas del palacio, la elección habría provocado inquietud. El nombre Lilibet era el apodo íntimo de la reina Isabel II, Elizabeth II, utilizado solo por el círculo más cercano. Diana, por su parte, evocaba la memoria de la fallecida princesa Diana, Princess of Wales, madre de Harry, y figura icónica cuya relación con la institución estuvo marcada por la tensión. Según fuentes consultadas, el nombre fue marcado internamente como problemático, no por su carga emocional, sino por las implicaciones institucionales. Podía interpretarse como una afirmación simbólica de pertenencia, un vínculo explícito con la línea histórica de la monarquía. Documentos sellados y cláusulas en la sombra, siempre de acuerdo con versiones no confirmadas oficialmente, la documentación vinculada al nacimiento de Lilibet en el Reino Unido habría sido gestionada con especial cautela. No se trataría de una negativa formal, sino de lo que un informante describió como una redacción suave, un movimiento administrativo destinado a retrasar o limitar la formalización de ciertos vínculos institucionales. En paralelo, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta cláusula sellada en el testamento final de Isabel II, redactada tras el nacimiento de Lilibet. Dicha cláusula, aseguran diversas fuentes mediáticas, haría referencia al reconocimiento y eventual estatus de los nietos reales. Nadie fuera del círculo íntimo habría tenido acceso a ese documento. Sin embargo, quienes dicen conocer su contenido hablan de una disposición sorprendente, un reconocimiento privado del lugar de Lilibet en la estructura dinástica. De ser cierto, esto habría generado incomodidad en sectores que preferían mantener ambigüedades. División en el palacio. Lejos de mostrar unidad, el palacio se habría dividido. El debate interno giraba en torno a una pregunta clave. ¿Debía hacerse público y formal el lugar de Lilibet en la línea de sucesión? Asesores legales advirtieron que cualquier reconocimiento explícito podría sentar precedentes. Otros consideraban que negarlo o retrasarlo podría desencadenar un escándalo aún mayor. En medio de esa pugna, un nombre comenzó a destacar: el de la reina Camila. Camilla. Según estas versiones, Camila habría defendido la necesidad de evitar lo que denominaba confusión de linaje. No se trataría de un conflicto personal, sino estructural. Para ella, permitir que la situación se desarrollara sin control podría reabrir debates institucionales que la monarquía intentaba cerrar desde hacía años. El dilema era claro: legado frente a responsabilidad institucional. La amenaza estratégica. Ante lo que percibía como maniobras dilatorias, el equipo legal de Harry habría adoptado una postura firme. Si la identidad de su hija era suprimida o minimizada en registros oficiales o comunicaciones públicas, acudirían a la prensa con documentación. No se trataría de un arrebato emocional, sino de una estrategia calculada. Lejos de apagar el conflicto, la advertencia habría intensificado las tensiones. El palacio, consciente del impacto mediático potencial, comenzó a prepararse para una posible exposición pública. La carta que sacudió a la opinión pública. Mientras Harry avanzaba en su decisión de hablar, Meghan también tomó posición. Tras años de titulares adversos y campañas de descrédito, eligió este momento para alzar la voz no como figura pública, sino como madre. Días después de que Harry hiciera públicas sus preocupaciones, Meghan difundió una carta abierta dirigida no a la familia real ni a los medios, sino a las madres que luchan por la dignidad de sus hijos. El texto fue crudo y directo. Intentaron decirme que mi hija no contaba, que su identidad era una complicación y no un regalo. Pero me negué a criar a una niña en la sombra de la vergüenza ajena, escribió. En cuestión de horas, la carta se volvió viral. Pero más allá de las palabras, lo que conmocionó fue lo que sugerían.
que detrás de la narrativa oficial existía una disputa más profunda sobre reconocimiento y legitimidad. Lágrimas en directo. El momento que cambió el relato, su siguiente movimiento fue tan inesperado como poderoso. Se sentó frente a las cámaras de un influyente programa matinal estadounidense. No era la primera vez que hablaba en televisión, pero el tono fue distinto. El presentador esperaba firmeza, lo que el público presenció fue algo mucho más crudo, dolor en tiempo real. Cuando relató el instante en que comprendió que su hija estaba siendo editada de la historia oficial, Meghan rompió en llanto. No fue un gesto ensayado ni una escena calculada. Fue el desmoronamiento de una madre ante la idea de que la identidad de su hija pudiera diluirse en el silencio institucional. El impacto fue inmediato. La audiencia conectó con esa vulnerabilidad. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. La narrativa dejó de girar en torno a títulos y protocolos y empezó a centrarse en una cuestión esencial. ¿Puede una institución preservar su imagen a costa de la identidad de una niña? El Palacio, tomado por sorpresa, optó por el silencio. Ningún comunicado, ninguna rectificación. Pero, según un informante, sí habría circulado un mensaje privado a través de contactos comunes. Esto podría iniciar una guerra. La respuesta llegó días después en un podcast. Una sola frase, firme y sin matices: la existencia de Lilibet no será borrada. No era una súplica, era una declaración de principios, más allá de los títulos. La disputa por la narrativa. Esta no era una guerra por tratamientos honoríficos, era una lucha por el control del relato. ¿Quién escribe la historia? ¿Quién decide qué nombres figuran y cuáles quedan relegados a notas al pie? Mientras el conflicto se desarrollaba ante la opinión pública, en los salones privados de la monarquía se gestaba una fractura aún más significativa: la inesperada intervención de la princesa Ana. Durante décadas, la figura de la princesa Ana se ha asociado a disciplina, discreción y lealtad inquebrantable. Hija de la reina Isabel II y hermana del actual monarca, su reputación dentro y fuera del Reino Unido se ha construido sobre el deber silencioso. No busca titulares, no concede entrevistas incendiarias. Es para muchos la encarnación del servicio sin estridencias. Por eso, cuando comenzaron a circular rumores de que habría expresado en privado su apoyo a su sobrino, pocos los tomaron en serio. Según una fuente presente en una conversación descrita como tensa pero honesta, Ana habría dicho a Príncipe Harry: «Hiciste bien en hablar. Alguien tenía que hacerlo». Si esa frase existió tal como se relata, representaría un momento de franqueza inédito en una de las figuras más reservadas de la institución. Lo que pudo haber quedado como un intercambio privado adquirió otra dimensión tras la filtración de un correo interno. En él, la princesa cuestionaba directamente el enfoque del palacio respecto al estatus de la menor, calificando la respuesta institucional como arrogancia institucional. Para quienes conocen la cultura palaciega, ese lenguaje no es habitual. Es disruptivo. En una reunión de alto nivel destinada a cerrar filas y consensuar una postura oficial, testigos aseguran que Ana se negó a respaldar el comunicado propuesto. El borrador, redactado en el estilo tradicional, calmo, ambiguo, quirúrgicamente desprovisto de responsabilidad, no la representaba. «Esto no habla por mí», habría afirmado. Ese gesto quebró la ilusión de unanimidad que la monarquía intentaba proyectar. En otro memorando privado, según trascendió, advirtió: «La historia recordará cómo manejamos esto». Para una mujer que rara vez se deja arrastrar por la opinión pública, la frase fue reveladora. No se trataba de titulares, sino de conciencia. Incluso habría instado al monarca, Carlos III, a reconsiderar la falta de transparencia en cuestiones sucesorias. No proponía una revolución, sino claridad, antes de que la ambigüedad se transformara en el sello distintivo de la familia. El dossier sellado. Del rumor a la prueba documental, cuando la tensión parecía estabilizarse, llegó el golpe definitivo. Un dossier real sellado apareció en Internet. No se difundió a través de canales oficiales ni mediante conferencias cuidadosamente orquestadas. Surgió de forma anónima, como un relámpago imposible de ignorar. El documento, compuesto por varias páginas con marcas claras de correspondencia interna, incluía detalles confidenciales, firmas, anotaciones manuscritas y cronogramas. Ya no eran sospechas ni versiones interesadas, era un rastro documental. En el centro del expediente figuraba el nombre completo de la menor: Lilibet Diana Mountbatten Windsor. El contenido revelaba un debate formal entre altos funcionarios sobre si debía concedérsele el tratamiento de Su Alteza Real. El lenguaje era técnico, burocrático, casi frío, pero sus implicaciones eran explosivas. Anotaciones manuscritas en los márgenes, atribuidas a un asesor de alto rango, sugerían una estrategia coordinada.
retrasar cualquier reconocimiento oficial hasta que el clima mediático se estabilizara. En términos simples, esperar a que la atención pública disminuyera. Aún más comprometedor era un apartado titulado como Directiva de Supresión Temporal. Emitida pocos días después del nacimiento de la niña, instruía a los departamentos pertinentes a posponer actualizaciones en la línea de sucesión y evitar aclaraciones sobre tratamientos honoríficos hasta nuevo aviso. No era una negativa explícita. Era una suspensión calculada, silenciar sin negar, retener sin admitir. Un detalle llamó particularmente la atención: la ausencia de la firma inicial de Carlos III en un formulario clave de aprobación. El espacio en blanco desató interrogantes inmediatos. ¿Se negó a firmar? ¿Retrasó deliberadamente el trámite? ¿O dejó que el tiempo diluyera el conflicto? Según las notas, el Consejo Legal Real habría recomendado no compromiso total en cualquier asunto relacionado con la filiación de la menor. Sin comentarios, sin reconocimientos, sin aclaraciones. Un muro de silencio para proteger la institución, aunque eso implicara mantener la identidad de una niña en un limbo administrativo. Reacción pública y verificación interna. Cuando el dossier comenzó a circular en redes sociales, la reacción fue inmediata. En cuestión de horas, etiquetas exigiendo explicaciones se posicionaron entre las tendencias principales. El debate trascendió lo protocolario. Se convirtió en una cuestión moral. La situación dio un giro definitivo cuando un antiguo empleado de la Casa Real confirmó la autenticidad del documento. No lo hizo con resentimiento ni acusaciones explícitas. Su tono fue sereno, casi técnico. Pero esa confirmación eliminó cualquier margen de negación plausible. Para Harry, observando desde la distancia, no hubo celebración pública. No hubo gestos triunfalistas, pero sí algo que hasta entonces había faltado. Prueba. Evidencia de que el silencio no había sido inocente, sino estratégico. La última jugada. Elevar la apuesta. Cuando el palacio parecía inclinarse por resistir el temporal en silencio, Harry decidió avanzar un paso más. Y su siguiente demanda no se limitó a la situación de su hija. Fuentes cercanas aseguran que solicitó una revisión integral de los protocolos de transparencia sucesoria y de reconocimiento de títulos para todos los descendientes, independientemente de su lugar de residencia. No se trataba solo de Lilibet. Era un cuestionamiento estructural. El movimiento transformó un conflicto familiar en un debate institucional de largo alcance. ¿Debe la monarquía adaptarse a una era de escrutinio permanente? ¿Puede sostenerse la ambigüedad en tiempos de hiperconectividad? La disputa dejó al descubierto algo más profundo que rivalidades personales. La tensión entre tradición y rendición de cuentas. Entre el instinto de proteger la corona y la necesidad de reconocer la humanidad de quienes forman parte de ella. El dossier que rompió el dique, la filtración de documentos internos, memos, correos electrónicos y comunicaciones privadas, expuso lo que muchos sospechaban, pero pocos podían probar: que la cuestión del estatus y título de Lilibet no había sido un simple asunto protocolario, sino una decisión deliberadamente postergada. Durante años, el palacio había defendido la narrativa de que todo respondía a procedimientos establecidos. Sin embargo, el contenido del dossier sugería otra cosa: vacilación estratégica y cálculo reputacional. Para Harry, aquello fue la gota que colmó el vaso. Durante demasiado tiempo, aseguró su entorno, observó cómo la institución utilizaba la ambigüedad como escudo. Ya no estaba dispuesto a esperar ni a negociar en privado. Una demanda que resonó como un trueno frente a cámaras y micrófonos en un mensaje dirigido no solo al Reino Unido sino al mundo. Harry dejó clara su exigencia: reconocimiento oficial completo para Lilibet y la concesión formal del título que, según él, le corresponde por derecho de nacimiento. No como favor, no como concesión, como derecho. El impacto fue inmediato. En el Reino Unido, la reacción fue polarizada. Algunos sectores aplaudieron su valentía, interpretando el gesto como una defensa paternal ante una estructura anquilosada. Otros lo consideraron un ataque frontal a la institución que lo formó. Pero lo que realmente sorprendió fue la magnitud del golpe para el palacio. Conceder el título implicaba algo más que una formalidad. Significaba admitir que la demora no había sido técnica sino política. Era, en esencia, reescribir capítulos recientes de la historia real. Más que un título, una disculpa pública. Harry no se detuvo ahí. En un movimiento que elevó aún más la tensión, exigió una disculpa pública dirigida específicamente a su hija. No a él. No a su esposa, Meghan Markle. A Lilibet. Pidió que la monarquía pronunciara su nombre en voz alta, con claridad y respeto. Han hablado de deber durante años. ¿Ahora su deber es con la verdad?, declaró.
en una frase que rápidamente ocupó titulares internacionales. En ese instante, el conflicto dejó de percibirse únicamente como una disputa dinástica y comenzó a enmarcarse como una cuestión de identidad y reconocimiento. La estrategia detrás del pulso. Mientras la opinión pública ardía, en los despachos del palacio se activaron protocolos de crisis. Equipos legales fueron convocados de urgencia. Asesores de comunicación trabajaron contrarreloj. Pero Harry había ido un paso más allá. Según fuentes cercanas a su equipo, se iniciaron contactos discretos con organismos jurídicos internacionales, organizaciones de derechos humanos y grandes conglomerados mediáticos. El mensaje que buscaban posicionar era claro. No se trataba de una pelea familiar, sino de la supresión simbólica de la identidad de una menor bajo el peso de una institución centenaria. La narrativa estaba cambiando, y por primera vez en mucho tiempo, el palacio no parecía tener el control absoluto. El discurso desde California, que marcó un punto de no retorno, el momento culminante llegó con un discurso pronunciado no desde un balcón real, sino desde un escenario modesto en California, donde Harry y Meghan residen desde su salida oficial de la Casa Real en 2020. La frase que lo cambió todo fue tan breve como contundente. Si mi hija no es bienvenida, entonces yo tampoco lo soy. La declaración se viralizó en cuestión de minutos. Para muchos, fue una línea divisoria definitiva, una separación emocional más profunda que cualquier renuncia formal previa. No era simplemente una queja, era una declaración de ruptura, una nación dividida. Las reacciones no tardaron en multiplicarse. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de etiquetas en apoyo y en contra. Manifestantes se congregaron frente al Buckingham Palace, algunos portando carteles con el nombre de Lilibet en letras mayúsculas, otros defendiendo la integridad de la institución. El debate se transformó en algo más amplio. Tradición versus modernidad, sistema versus individuo, deber institucional frente a derechos personales. La respuesta del rey Carlos III. Hasta entonces, el monarca había mantenido silencio, pero la presión era insostenible. Finalmente, el rey Carlos III apareció en un mensaje nacional transmitido en directo. Desde el inicio quedó claro que no sería la rendición que muchos esperaban. Con tono mesurado y lenguaje cuidadosamente elegido, habló de recientes preocupaciones y de malentendidos internos. Expresó arrepentimiento por la falta de alineación en ciertas perspectivas. Sin embargo, evitó palabras como error, exclusión o discriminación. El nombre de Lilibet no fue el eje central de su discurso, sino una referencia indirecta dentro de un marco más amplio. En un pasaje particularmente analizado por expertos en comunicación política, reconoció que la cuestión del estatus formal quizás no fue abordada con la claridad y rapidez que merecía. Para algunos fue una admisión velada, para otros, una evasiva elegante. Carlos defendió la institución apelando al deber y a la estructura. La monarquía debe guiarse por el deber, no por la emoción, afirmó. Una frase diseñada para reforzar la primacía del sistema sobre el individuo, pero que para millones sonó fría ante la dimensión humana del conflicto. El efecto dominó. Lejos de cerrar la crisis, el discurso pareció intensificarla. Las críticas se multiplicaron. Analistas señalaron que el monarca había perdido una oportunidad histórica de reconciliación plena. Harry respondió pocas horas después con un breve comunicado. Demasiado poco, demasiado tarde. Sin ira explícita, pero con una resignación que muchos interpretaron como definitiva. Para observadores veteranos de la Casa Real, el episodio marca un antes y un después, no solo por la disputa en sí, sino por lo que simboliza, la dificultad de una institución milenaria para adaptarse a una era de transparencia radical y escrutinio global constante. Una corona ante el espejo. En el fondo, esta confrontación trasciende los títulos nobiliarios. Plantea preguntas fundamentales sobre qué significa la lealtad en el siglo XXI, cómo se redefine el concepto de linaje y qué peso tiene la tradición frente a la identidad individual. La monarquía británica ha sobrevivido a guerras, abdicaciones y escándalos, pero pocas veces había enfrentado un desafío tan frontal desde dentro y con un componente emocional tan poderoso, el de un padre exigiendo reconocimiento para su hija. Hoy, la corona se encuentra en una encrucijada. Conceder lo que Harry exige implicaría admitir fallos estructurales. Negarse podría consolidar una fractura que ya parece difícil de reparar. Lo único indiscutible es que la ilusión de unanimidad se ha desvanecido. La narrativa única se ha fragmentado. Y en medio de esta tormenta, una niña cuyo nombre se convirtió en símbolo, permanece en el centro de un debate que redefine lo que significa pertenecer a la realeza en la era moderna. Sea cual sea el desenlace, nada volverá a ser igual.